Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. ¿Qué tal, amigos de Contigo Puebla? Yo soy Javier King y como siempre les tengo invitados que no son solamente de lujo, son de honor, de gala, de manteles largos y demás. En esta ocasión tengo conmigo a la directora del Festival Macabro en su 22ª edición, Edna Campos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. No, el gusto es nuestro y además porque vamos a hablar pues un poquito sobre el festival, pero también sobre cine de terror, ¿no? Creo que es una plática muy interesante. Hablar de cine mexicano siempre es grato. Entonces me gustaría que nos platiques pues un poco primero pues de qué es Macabro, ¿no? Ya llevan 22 años haciendo Macabro, ya es toda una vida y bueno, proyectando películas de alto valor y además películas independientes para darles espacio, ¿no? Cuéntanos un poquito. Así es, pues bueno, como bien lo dijiste, Macabro es un festival que fue creado para mostrar cine de horror independiente, ¿no? Cine de horror que, bueno, además tuviera corte internacional, no nada más, bueno, el cine que nos llega de Estados Unidos, sino pues prácticamente hemos proyectado de casi todos los países del mundo en la historia del festival. Y pues bueno, prácticamente esa ha sido nuestra línea programática durante todos estos años, ¿no? Además, bueno, todos los rescates que hemos hecho de películas de culto, ¿no? Que tienen que ver con el género y que bueno, siempre hay algo por mostrar, ¿no? Y que además, bueno, aunque sea películas que son pues no sé, de 40, 50 años, nos sorprenden muchísimo, ¿no? Y nos habla mucho de lo que es la historia del género, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Claro, y me gustaría que ahondáramos un poquito sobre esto, porque realmente estamos acostumbrados a ver los géneros en el cine como que pues es terror, es acción, es romance, ¿no? Pero el género de terror no es como cualquier otro género, ¿no? Creo que es el único o de los únicos junto con la ciencia ficción que además son hermanitos, son como gemelos mellizos, que tiene una base de fans que son muy apasionados, que buscan productos que sean cada vez más innovadores, que sí hay una demanda de cine de terror en todos los niveles, ¿no? Desde lo independiente hasta lo más comercial, como decías. Sí, definitivamente, ¿no? Macabro, aunque siempre nos hemos inclinado mucho más por el horror, que generalmente tiene como diferencia que mira hacia atrás, ¿no? Cuando la ciencia ficción siempre mira hacia el futuro, claro, ¿no? Y de alguna manera, pues la ciencia ficción te da ciertas soluciones optimistas, no siempre, pero te da hasta cierto punto te da estas soluciones optimistas, mientras que el terror jamás lo va a hacer porque se trata justamente de mostrar esta parte oscura, de mostrar el miedo. Y bueno, cuando se juntan pueden salir también cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, podría mencionar Alien, por ejemplo, ¿no? claro. Que es creo que es una de las mezclas perfectas Sí, entre exacto. los dos géneros, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, en Macabro, por ejemplo, también hemos pues abierto también esta ventana, ¿no? Que también se proyecta ciencia ficción, aunque siempre más inclinado al terror. Y sí, como lo dices, el público es bien entusiasta, ¿no? Ayer que tuvimos la inauguración aquí en Puebla de pues la edición del festival, sí estoy entre emocionada y sorprendida, ¿no? De ver la recepción que tuvimos con la película que mostramos ayer, cómo la gente se sorprendió, cómo la gente reaccionó de acuerdo al tipo de material que estábamos mostrando. Y bueno, creo que es, aunque bueno, ya hemos estado aquí en Puebla ya varios años, creo que estamos dando un paso más hacia consolidar a Puebla como no solo como una sede del festival, sino que ya traerles el festival para que tengan la identidad de Puebla. Oye, eso está maravilloso y además quiero que platiquemos específicamente sobre esto, ¿no? Ya decíamos sobre el género y demás, pero ¿cuál es la cuestión local? No solamente en Puebla, sino en México, que además, a mi parecer, y creo que no me dejarás mentir, México siempre ha sido
puntero en lo que es el cine de terror, en este género en específico, siempre ha propuesto nuevas cosas. Yo creo que incluso antes que Hollywood o que otras potencias, que diríamos entre comillas, del cine, y que ha dado al mundo cineastas que hacen muy buen terror, ¿no? El más claro, pues Guillermo del Toro, pero hay muchísimas otras personalidades que no solamente dirigen, sino que escriben y que hacen muchísimas cosas ahora en ámbitos comerciales o en ámbitos más internacionales que nacieron del cine mexicano. Sí, bueno, creo que sí es un género que de alguna manera ha costado un poco de trabajo, ¿no? Que se vea, más que se haga, que se vea. Claro. Digo, al principio, en cuanto a lo que fue los inicios del cine mexicano, pues sí, o sea, ahí estuvo, al igual que en la historia del género en el mundo, aquí estuvo, ¿no? Siempre muy, eh, haciendo ciertos guiños, ¿no? Y de alguna manera, pues sí, a la par que empezaron a crearse los monstruos de Hollywood, estos del Universal, ¿no? Que son además pues ya arquetípicos del género. Claro. Por acá empezábamos a ver a La Llorona, ¿no? Y empezábamos a ver El Fantasma del Convento, y más o menos son de los mismos años. Entonces, si se fijan, realmente ahí se nota claramente la identidad, ¿no? Por un lado, bueno, en Hollywood teníamos a Drácula, Frankenstein, que son pues, concepciones monstruosas completamente anglosajonas, ¿no? Y de este lado, pues ya tenemos estas, pues digamos, estos monstruos, llamémoslo de esa manera, que tienen que ver, por ejemplo, con la colonia, que tienen que ver con la religión, ¿no? Como son los fantasmas propios de los conventos, ¿no? Y que pues de alguna manera también están muy presentes con estos elementos que viene después de esta mezcla entre pues lo que es la cultura mexicana indígena, ¿no? A lo que fue ya con la mezcla después de la conquista, ¿no? Claro, y además, bueno, hemos dado, creo que cineastas e historias muy interesantes. Creo que hace falta mucho rescatar, por ejemplo, el cine de Taboada, ¿no? O el cine de Chano Urueta, que son como personalidades que fueron dando, como tú decías, personajes propios de la cultura mexicana, también del paisaje urbano, pero que propusieron nuevas formas de contar terror, que creo que incluso fueron vanguardistas o lo hicieron antes que otros directores en Hollywood, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que ustedes ven ya en tu experiencia de cineastas jóvenes que empiezan en macabro, que están haciendo cosas nuevas, interesantes, que no hay en otros ámbitos comerciales? Bueno, creo que de alguna manera ya se empieza a ver también dentro del cine comercial, ¿no? O ya están pasando hacia el cine comercial. Yo te pondría de ejemplo, la película de Huesera, ¿no? Que es una película que, bueno, realizada por Michelle Garza, para empezar, una cineasta, ¿no? Que también ahí ya hay una nueva forma de ver el género, ¿no? Y que esto pues tiene prácticamente desde el 2010 para acá, ¿no? Que se hizo como una especie de boom ya a nivel mundial también, en el cual pues vemos muchas mujeres haciendo películas de terror. Entonces, en el caso de Michelle Garza, pues sí vemos una película que tiene que ver con una leyenda, con temas que tienen que ver con los miedos y los temores sobre la maternidad, ¿no? Específicamente. Y bueno, que además tiene muchos subtemas Claro, a contexto sí. social que hay, sobre todo me parece que sí es muy local, pero al mismo tiempo son cuestiones con las que pueden identificarse muchas mujeres en el mundo, o incluso el hecho de que no te permitan tener una identidad ya como un tema, digamos un tercer tema, pues ahí creo que se puede identificar absolutamente toda la gente, ¿no? No nada más las mujeres. Entonces, bueno, creo que es el ejemplo perfecto, porque vemos toda esta historia, y además, bueno, pues tuvo un estreno comercial tremendo, ¿no? Sí, O sea, maravilloso. me parece que tuvo 1000 salas, ¿no? En todo el país. Entonces, creo que es uno de los grandes ejemplos de que este cine
que no es precisamente el de posesiones o el de exorcismos, que generalmente es el que es más visto y Sí. que además da muy buenos resultados, pero que repite mucho las fórmulas, ¿no? Claro. Entonces es una nueva propuesta que logró llegar pues a hacer cine comercial, ¿no? Así es, que además, como decíamos, esta fórmula ya está muy probada, pero que también se exploró mucho en México hace muchos años, ¿no? Y me parece que Huesera justamente se une y propone cosas nuevas, tomando del folclore mexicano, acerca de esta nueva ola como de terror que está basado en el folclore local, ¿no? Uh-huh. Y creo que es muy importante resaltar que el cine de terror siempre va a hablar sobre los miedos de la sociedad en la que está presentándose, de la que proviene, y que precisamente ese es el arte del cine de terror, no nada más es hacer jumpscares, ¿no? O asustar en el momento. Exacto. Sino es algo que va más profundo. Sí, no, definitivamente, creo que justamente regresando a Macabro, eso es lo que nos interesa, ¿no? O sea, sí podemos poner una película que tenga jumpscares, ¿no? Pero también nos interesa abrirnos a todo el abanico, ¿no? Y entre más grande se haga, creo que entre más vamos a dar oportunidad para que la gente tenga la posibilidad de ver que no es un género que nada más se repite en con ciertos elementos visuales o temáticos o narrativos o fotográficos, vamos, sí, ¿no? Con todo lo que es el manejo tan específico que se necesita para crear una película de terror, porque a veces creo que algunas personas piensan que es fácil, ¿no? Y pues definitivamente ahí es donde el manejo del género, ¿no? Y de los elementos del género, la puesta en escena, el sonido, la fotografía, el maquillaje, sí es necesario. Pero muchas veces el mismo guión, ¿no? O sea, nosotros hemos proyectado películas donde el guión, el trabajo de guión y las actuaciones hacen toda la película. No necesitas un monstruo fantástico creado con muchísimo dinero, ¿no? Exacto, y me gustaría que me hablaras en concreto de esta edición de Macabro. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en Puebla, que ya está corriendo las funciones, y en la Ciudad de México, en las demás sedes? Porque como decías, no nada más ese es pues el cine comercial al que estamos acostumbrados, ¿no? Que venimos pues de las salas más comunes, de los jumpscares, de las posesiones, temas que ya están muy, muy hechos, o de irnos hacia la ciencia ficción, ¿no? Recordar el pasado, pero ¿qué es lo que están proyectando aquí? Porque no todos son cosas nuevas, están proyectando cosas que ya están muy probadas. Por ejemplo, ahorita me gustaría que me hable sobre Holocausto Caníbal y otras películas que están proyectando que justo van hacia esto que es un poquito más profundo. Bueno, justamente creo que ahí es donde radica esto que ya estamos logrando, que es hacer el festival, sí, o sea, basado en la programación que tenemos para México, pero también específicamente para la ciudad de Puebla. ¿A qué voy con esto? Proyectamos, tenemos programadas 4 películas que tienen que ver con la programación que estamos presentando, que son películas 2023-2022, ¿no? Como La Mesita del Comedor, que inauguró el festival. Tenemos Megalomaniac, que es una película bastante fuerte y que además acaba de ganar el premio internacional, ¿no? de mejor largometraje internacional. La Mesita ganó el premio del público. Entonces, tenemos estas 2 películas que además tienen que ver con cuestiones familiares, ¿no? Todo el terror se desarrolla dentro de la familia. Son películas muy distintas. Son películas, una es una comedia de horror, de un humor muy, muy negro, que es La Mesita del Comedor, y Megalomania, que es una película terrible, ¿no? En términos de que es hiperviolenta, ¿no? Y bueno, pues sí muestra un poco el terror que se veía, que solía verse a principios de este siglo con toda la nueva ola francesa. O sea, es ese tipo de película, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos esta función especial, digamos este double feature, le llamaría yo, que es Holocausto Caníbal y Deodato Holocaust, ¿no? El holocausto de Deodato. ¿Por qué hacemos esto? Porque vino a Macabro el productor
justamente de la película de Deodato Holocaust, ¿no? Y tenemos la fortuna de que vino a Puebla de vacaciones, ¿no? Está en México de vacaciones, vino a Puebla y le dijimos, ¿podemos hacer esto? Y dijo, claro, yo voy a la función. Entonces va a estar en la función del documental. O sea, es algo que tuvimos, por supuesto, es mucha fortuna, pero también es parte de lo que hace a uno que sea un buen programador, ¿no? Claro. El saber identificar, el encontrar estas ventanas de oportunidad también, ¿no? Y decir, bueno, es difícil que hasta el momento nosotros no hemos podido traer realmente invitados, pero se dio esta posibilidad y aquí está, ¿no? Eso es lo que se va a presentar hoy, por la tarde, o miércoles por la tarde, ¿no? Entonces, es por esto que programamos estas dos películas, independientemente de que tiene unos meses que falleció Deodato. Entonces vale mucho la pena, además por el tipo de películas que él hacía, vale mucho la pena revisar de esta forma la obra de Deodato, ¿no? Claro, que me parece además prominente, ¿no? Y esta película justo, Holocausto Caníbal, que causó muchísimo revuelo, fue baneada en todos lados Sí, en sí, su sí. momento. No, y justo por ahí va el documental, ¿no? O sea, habla completamente de toda esta aventura que fue, que incluso hasta demandaron a Deodato, tuvo un juicio y bueno, tuvo que demostrar Sí, que todo lo que se era mostró falso. que era ficción, ¿no? Sí. Que no era realmente algo verdadero, ¿no? Porque pues mucha gente dijo, es que sucedió, entonces hay que meterlo a la cárcel, ¿no? Sí, y creo que justo esa es la esencia del terror, ¿no? El remover cosas en el público, el remover cosas en la sociedad, ¿no? Y poner temas sobre la mesa que no se discutían antes. Y como decíamos con Huesera, ¿no? Hay muchas cosas que tal vez en la ficción o en el cine, dices, es una sala de cine, me voy y ya no pasa. Pero realmente el terror tiene esa forma, cuando está bien trabajado, de dejarte esa pregunta, ¿y si sí sucediera? ¿Y si esto Exacto. estuviera pasando? Sí, no, y creo que varias de estas películas que estamos mostrando ahora tienen esa característica, ¿no? O sea, están muy, muy cerca de lo que es el terror social, como ahora se le denomina, y ahí es donde se siente cada vez más cercano. O sea, si antes se sentía cercano, creo que ahora es todavía peor, ¿no? Porque hay situaciones que sabemos que se dan, ¿no? O que existe una altísima posibilidad de que te suceda, Claro. ¿no? Y- Entonces, creo que es todavía más choqueante, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, el cierre lo vamos a hacer con tres películas, tres cortometrajes que son de aquí de Puebla. Me parece maravilloso. ¿No? Cuéntanos. Uno de ellos ganó Exacto. el premio, además, ¿no? Que es Descenso, ¿no? Entonces nos parece fantástico también hacer esto, ¿no? Digo, sabíamos que estaban estos tres cortos de Puebla y bueno, aquí platicamos, dijimos, bueno, ¿por qué no los mostramos? Y de esa forma, pues es como estamos trabajando el que el festival no solo muestre, como decía antes, no solo muestre lo que traemos, sino también el darle ese espacio a la gente local, ¿no? Exacto, y justo en esta nota me gustaría que termináramos porque hay mucho cine que se está viendo, sí hay mucho cine en las salas comerciales, en las salas tal vez de arte, pero ¿qué pasa con los cineastas que están haciendo películas en su teléfono, que están escribiendo películas en su teléfono, que hacen el intento, ¿no? Y en esta era donde ya podemos hacer medios con la palma de la mano, ¿cuál es el espacio que realmente están teniendo y por qué proyectar este tipo de películas o de cortometrajes? Pues bueno, creo que nosotros pues no somos un festival especializado en cuestiones técnicas, ¿no? Sino en un género. Entonces, pues si ellos llegan con una película que nos parece interesante, que está bien lograda y que funciona, no importa realmente cómo la hicieron, ¿no? Exacto. O sea, de hecho, creo que es un plus, ¿no? El que hayan experimentado con otro tipo de herramientas técnicas, ¿no? Para nosotros es un plus, ¿no?
Claro, y creo que justo yo creo que hacia allá va el cine, ¿no? A romper con esa plástica de la hipercomercialidad, de lo hiperestético, de los efectos especiales, muy costosos y muy logrados, y realmente proponer textos muy buenos y herramientas alternativas. Cuéntanos en específico, de qué día podemos todavía disfrutar de Macabro en Puebla, qué películas se van a estar proyectando y dónde las podemos estar pues presenciando. Bueno, vamos a estar en la Cinemateca Luis Buñuel. El cierre va a ser en el Teatro de la Ciudad, aquí de la ciudad de Puebla. Y se van a poder ver hasta el 1 de septiembre, ¿no? Vamos a tener todavía esta semana varias funciones. Vamos a ver lo que les platicaba, el double feature de Deodato, ¿no? Con Holocausto Caníbal y el Holocausto de Deodato. Vamos a ver una película muy muy extraña que también formó parte del festival, que es Abruptio, ¿no? Que es una película de marionetas gigantes, muy rara, muy rara y perturbadora. Megalomania, que es la película que les platicaba, y vamos a tener también esta película, estos 3 cortometrajes, ¿no? Que va a ser una función especial en la cual, bueno, pues, vamos a invitar a los directores para que los presenten y platiquen con el público. Así es, talento poblano, y además que ya están haciendo no solamente cine, sino formando nuevos talentos en la ciudad de Puebla. Me encanta toda la propuesta de Macabro. Recuérdame, la entrada es libre, pero sí hay que estar a tiempo. ¿En qué horarios van a estar normalmente las funciones? Es gratuito, ¿no? Yo le llamo gratuito porque luego los lugares tienen un límite, claro. Y bueno, llamarlo libre podría entrar toda la gente, sí, ¿no? Hasta que se llene. Entonces, exacto. Entonces, bueno, sí, es todo gratuito, y los horarios en Cinemateca son a las 5 y a las 7, y el cierre en el Teatro de la Ciudad del Primero es a las 7:30. Excelente, pues muchísimas gracias, Edna, por esta charla tan amena sobre pues lo que es el género, lo que se está haciendo en México. Cuéntanos cómo podemos estar al pendiente de lo que resta del festival y del próximo año para Macabro. Pueden seguirnos en redes sociales, ¿no? Que es Macabro Fitch en Instagram, en Twitter y en Facebook, ¿no? También por ahí tenemos nuestro TikTok, ¿no? Donde también subimos videos por ahí, ¿no? Y pues macabro.mx, que es nuestro sitio de internet. Excelente, muchísimas gracias. Y pues y bueno, ya estuvieron viendo algunas imágenes, pero les vamos a dejar el tráiler de Macabro en su 22ª edición. Bienvenidos a esta, yo declaro inaugurada, el Festival Macabro 2023, a disfrutar del horror.
Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18. Estamos contigo, Puebla.